Retomamos la exposición y en este momento nos toca hablar sobre matemáticas. Y cuando ven esta imagen deben tener en cuenta que para algunos quizás matemáticas es un dolor de cabeza, un mal rato, un mal recuerdo, pero gracias a Dios habemos muchos, en mi caso por ejemplo, que entendemos que la matemática es un espacio hermoso, ¿no?, que tiene muchas oportunidades para desarrollar el pensamiento lógico matemático y desarrollar herramientas que nos permitan descubrir la mentira dentro de un discurso, por ejemplo, descubrir las aplicaciones que pueden resolver determinadas situaciones. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la belleza, de la matemática como la madre de prácticamente todas las ciencias, o de la matemática, mejor dicho, como el lenguaje por excelencia de la ciencia en general, tenemos que tomar esta segunda parte, esta segunda intervención. Fíjense que salí de un fractal, que era la imagen anterior, y ahora les presento como una foto o una imagen propia para abordar el tema de las matemáticas, una planta, ¿no? Pero efectivamente esta planta es un ejemplo ideal de lo que significa el estudio matemático de situaciones propias de la naturaleza, o cómo la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. ¿Cuáles son las competencias? ¿En qué debemos pensar? Y no se trata de factorizar, resolver ecuaciones de segundo grado, no se trata de resolver logaritmos, no se trata de aplicar algoritmos para resolver ecuaciones trigonométricas o resolver ecuaciones logarítmicas. No se trata de eso. Los algoritmos y las técnicas para resolver o calcular una raíz cuadrada quedaron en el pasado. Y eso lo tenemos que entender. Existen mecanismos, existen estrategias que nos permiten desarrollar, ir mucho más allá de la repetición de ejercicios sin sentido, de la complicación de problemas por el solo hecho de hacerlos mucho más exigentes en el tiempo, en lugar de pensar en las verdaderas competencias que el profesor de matemáticas tiene que desarrollar. Y aquí voy con las siguientes: pensar y razonar. Parece obvio, ¿no? Parece lógico. El tema es que la resolución de problemas es de las áreas donde más fácilmente son evitadas por el profesor de matemáticas, porque resolver un problema exige analizar el problema, y eso exige saber leer, eso exige saber interpretar, exige desarrollar o plantearse una metodología o un plan de trabajo que nos permita resolver la situación problemática, por lo cual es mucho más fácil colocar 100 ejercicios de factorización, 100 ecuaciones de segundo grado, que buscar situaciones donde la ecuación de segundo grado tenga un sentido o la ecuación de primer grado tenga una necesidad. Entonces es pensar y razonar la primera de las competencias que tenemos la obligación de desarrollar los profesores. Ojo, competencia que está vinculada con todas las áreas y todas las asignaturas que hacen vida en el bachillerato. Luego tenemos que saber argumentar. Es increíble, pero muchos problemas son resueltos o son corregidos de manera satisfactoria cuando usted ve el número asociado a la respuesta. Por ejemplo, si le preguntan qué es más fácil comprar, qué es más barato, comprar 3 plátanos por 5.000 bolívares o comprar 6 plátanos por 8.000, usted valida o da por buena el ejercicio aquel estudiante que calculó el precio del plátano y recordó o determinó de manera acertada cuál es el plátano más económico, en lugar de alguna forma motivar al razonamiento y a la argumentación por otras vías. En el caso de los plátanos, si 3 plátanos cuestan 5.000 y 6 plátanos cuestan 8.000, evidentemente comprar 2 veces 3 plátanos supondría una inversión de 10.000 y usted estaría pagando más que los 8.000 en el otro caso. Por lo tanto, con un argumento sencillo de comparación, usted pudiera estar abonando, desarrollando una habilidad que es
prácticamente está prácticamente desaparecida en los jóvenes que entran en la universidad. Comunicar. Y ahí tenemos que hablar y trabajar en conjunto con el área de castellano. Nuestros estudiantes escriben mal, porque leen mal y porque en muchas asignaturas leer no es una responsabilidad. Y pareciera que una de las asignaturas que lleva esa bandera de que no hace falta leer es matemáticas. Volvemos a lo mismo, el trabajo colectivo es fundamental entre el profesor de matemáticas y en este caso el profesor de lenguaje. El modelaje. Hay cualquier cantidad de modelos matemáticos para prácticamente cualquier situación económica, social, natural. Plantear esos modelos es fundamental, ver su pertinencia, ver su validez, ver cuándo fallan, son cuestiones elementales. Una manera de descubrir o de encontrar modelos es hablar con el profesor de física. El profesor de física tiene a su cargo o tiene en su cabeza una serie de modelos que permiten describir el movimiento, cómo se calienta o se enfría una sustancia, cómo se distribuye la cantidad de movimiento en un choque, en fin. Plantear y resolver problemas, lo dije al comienzo. Allí debe comenzar la clase de matemática. No debe comenzar de otra manera. Tiene que comenzar con una situación que invite al análisis, una situación que sea cotidiana, que despierte el interés y que haga mucho más significativo el aprendizaje. Y finalmente, representar. Con estas 6 herramientas, con estas 6 competencias, nosotros desde la universidad queremos desmitificar el hecho de la enseñanza de la matemática por contenidos, y llevarla, mejor dicho, a una enseñanza de la matemática fundamentada en competencias que te ayuden a vivir, a enfrentar la vida, a representar una situación con lenguaje matemático, que te permitan descubrir, toparte con una situación en la calle, en tu cotidianidad y poderla llevar al lenguaje matemático y a través de esa representación poder aplicar los modelos correspondientes. Finalmente, utilizar el lenguaje simbólico y formal, hablar con propiedad, utilizar los términos correctos, es definitivamente una de las tareas del profesor de matemáticas hoy por hoy. Ejemplos. Bueno, en primer año tenemos el movimiento, en segundo año la densidad y los ecosistemas, en tercer año tenemos la molaridad, en cuarto año la evolución, en quinto año la genética y la probabilidad. Fíjense que cada uno de estos ejemplos no está circunscrito al área de matemáticas. Por el contrario, establece un vínculo directo con otra asignatura, porque de esta manera, y fíjense cómo no dejo de reconocerle al César lo que es del César, estos ejemplos están en los libros de la colección Bicentenario. Con lo cual, nosotros estamos dejando claro que si bien tenemos nuestras reservas en cuanto al plan de estudios propuesto y aprobado, impuesto, mejor dicho, por el Ministerio de Educación, tenemos claro que existen herramientas, libros en este caso, que tienen ideas, que tienen fortalezas desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, y un ejemplo de ello son los libros de matemática de esta colección. Algunas ideas sobre la enseñanza de la matemática son las siguientes. Lo simple no significa insignificante. Desarrollar o complicar un ejercicio por el solo hecho de complicarlo no va a hacer al estudiante mejor. De nada le sirve resolver la multiplicación de 17.345 por 8.937 y poder aplicar un algoritmo de manera correcta y no entender en qué momento, en qué situación de su cotidianidad está obligado a realizar una multiplicación. Un poco más de lo mismo, complicar las cuentas no hace el ejercicio más interesante. Explicar en detalle para qué, por qué, el cómo y el qué estás haciendo es fundamental en el discurso del profesor de matemáticas. Aquí tenemos mucho, pero mucho que aprender, mucho que desarrollar. Entendemos que el para qué
termina siendo, para cuando estudies en la universidad te hará falta saber esto, y esa no debe ser la respuesta. El para qué, el por qué, el cómo tiene que estar circunscrito a su cotidianidad, tiene que estar circunscrito a la resolución de situaciones problemáticas significativas. Tenemos que desarrollar el uso del lenguaje técnico, ¿no? Quizás a veces cometemos exageraciones en el uso del lenguaje. Utilizamos la palabra cosa, coso, esto, aquello de manera indiscriminada y dejamos de llamar a las cosas, dejamos de llamar a cada cosa por su nombre técnico y dejamos de llamar cada objeto matemático por el nombre o la definición correcta. Otro elemento importante tiene que ver con las respuestas, con la corrección. De nada sirve llegar al resultado correcto si el análisis es equivocado. Un elemento fundamental es incorporar o ver al docente como integrante de un equipo. En lugar de muchachos salieron mal en la prueba, cambiar ese discurso por muchachos salimos mal en el examen. En una charla reciente, el agregado cultural de la Embajada de Japón decía que la prosecución en Japón estaba garantizada. Entiéndase, todos los estudiantes de primer año, de primer grado hasta último año de bachillerato estaban seguros de que nunca iban a repetir. Sin embargo, los estudiantes estudiaban, presentaban exámenes y se preparaban con tesón durante todo su bachillerato, con la mira de que los exámenes estaban para efectivamente determinar dónde estoy mal y qué tengo que hacer, qué tengo que corregir. Para finalizar, 3 reflexiones. La primera, la vigencia de lo que enseñamos. Sobre esto tenemos que pensar todos los días. ¿Es realmente importante lo que enseño? Pensémoslo, analicémoslo, preguntémoslo a los estudiantes. Asumamos el riesgo de que la respuesta sea no es importante. Y aprendamos a defender en cada instante, en cada momento, la pertinencia del hecho educativo, sobre todo en tiempos de tanta oscuridad. La vigencia de cómo enseñamos. Y aquí los profesores de matemáticas nos llevamos la peor parte. Hay infinidad de espacios y de estrategias en las redes. Las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para quedarse y quizás muchos docentes seguimos viviendo en la máquina de escribir. Seguimos haciendo las cosas por el camino complicado y no aprovechamos la oportunidad que nos ofrece el hecho de que nuestros estudiantes son y están mucho más aventajados en el uso de las tecnologías. Involucrémoslos a ellos en el diseño de estrategias novedosas para la enseñanza de tal o cual tema. Eso nos puede ayudar primero a renovarnos a través de las exposiciones y demostraciones que estos estudiantes van a hacer si les dan la libertad, si les dan la oportunidad de ser ellos los que lleven la voz cantante. Finalmente, la vigencia de para qué enseñamos. Y aquí el tema democrático es ineludible. Tenemos la obligación de hablar de democracia. Tenemos la necesidad de desmontar mitos. Tenemos la obligación de explicarle a nuestros estudiantes que el país requiere de nosotros. Aquí, de nosotros luchando, de nosotros estudiando, de nosotros mejorando. ¿Cómo vamos a salir de esto? Cuando todos entendamos que el esfuerzo es la única vía, el esfuerzo colectivo es la única vía para construir el país de oportunidades, el país de éxito, de futuro que todos merecemos. Espero pues con esta lámina terminar mi presentación. Ojalá pudiera responder algunas preguntas por teléfono. Ojalá logremos entablar alguna conversación cara a cara en futuras situaciones. Por ahora me despido y los invito nuevamente a ser constructores de espacios de esperanza. Muchas gracias.